Hoy día vamos a ver un importante capítulo del libro de Apocalipsis, el capítulo 18, y que hace referencia con el juicio de Dios sobre todo el sistema económico, comercial, político del gobierno mundial. Son los últimos días de ese gobierno. Y Jesucristo ejecuta juicio sobre esa humanidad, que es parte del gobierno del anticristo. Antes de entrar en esta materia, quisiera a todos los que escuchan, que son del Señor, que consideran su palabra, les doy una palabra de advertencia para esta época que estamos viviendo, y que no solamente es lo que yo observo, sino que lo que observan muchos pastores en distintas partes del mundo, que está ocurriendo un verdadero ataque intensificado, espiritual, del reino de las tinieblas, de Satanás, para llevar a algunos creyentes a enfriar su amor por Jesucristo, tal como él lo advirtió que iba a ocurrir en Mateo 24:12, cuando advierte de la anarquía que venía y que eso ya está presente en el mundo, y el enfriamiento del amor de muchos, que puede llevar perfectamente a apostasía. Y una de las maneras que el diablo ataca a los cristianos es, por una parte, en la mente, con pensamientos que lleven al cristiano a dudar del amor de Dios por ellos, o que los lleven a dudar de las promesas de Dios por ellos. O sea, es para sembrar duda con respecto a la validez de la palabra de Dios y la fidelidad del Señor para con los suyos. Así que ese tipo de pensamiento, rechácenlo. Y la otra manera que ataca el diablo es con esos mismos argumentos, pero atacando las emociones. Que no siento a Dios cerca, que parece que Dios ya no me quiere, que lo siento lejos. Todo ese tipo de cosas que afectan las emociones. Nosotros vivimos por fe, no por lo que sentimos. Así que, hermanos, hermanas, rechacen el ataque del diablo y manténganse unidos, firmes al Señor, con el Espíritu Santo, llenos de gozo, de poder y de la fe de lo alto. Este es tiempo para actuar en nombre de Jesucristo y estar atentos a su venida. Aunque ahora lo que vamos a leer de Apocalipsis 18 es terrible, lo que viene sobre el mundo. Pero recuerden, en esta época ya la iglesia está en el cielo, en el paraíso de Dios con Jesucristo. Y los que hay en la tierra son los 144.000 judíos que predican el Evangelio, toda la gente que ellos han llevado al Señor, los santos de la tribulación, muchos de los cuales están siendo perseguidos y martirizados por el gobierno del anticristo. Pero para todos ellos el futuro es glorioso. Y después del capítulo 18 vamos al 19, al 20, hasta el 22, lo que viene para el cristiano, para todos los creyentes de todas las edades, es el tiempo más glorioso que hay, precioso. Así que con anhelo, con mucha esperanza
y confianza en el Señor. Leamos lo que viene ahora de Apocalipsis 18. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias porque tú estás en el trono. Te damos gracias porque tú tienes control de todo. Te damos gracias que tú eres Señor sobre nuestras vidas. Te damos gracias que eres nuestro Salvador y que no hay nada, lo dice tu palabra, que pueda apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias por el Espíritu Santo que está en el mundo, que da testimonio de Jesucristo para gloria del Padre y que está en nosotros, vive con nosotros y nos guía a toda verdad. En tus manos nos ponemos para tratar este capítulo 18 del libro de Apocalipsis. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Amén. En el capítulo 18 vemos el juicio de Dios sobre la Babilonia política, comercial, materialista, que puede ser, de acuerdo a la posición de diferentes eruditos y teólogos a través de los siglos, puede ser un lugar geográfico específico, Babilonia, o una variedad de lugares, miembros y partes integrales de un sistema comercial, financiero y político que opera unificadamente, trayendo y llevando bienes de toda clase, desde commodities como el cobre, el hierro, o artículos de lujo, mercaderías de oro y plata, piedras preciosas, pero también, como advierte Apocalipsis, incluyendo esclavos, tal como está ocurriendo en este siglo XXI, con el trabajo de niños para el comercio sexual en el mundo desarrollado, además de las millares de jóvenes engañadas que desde países tercermundistas terminan viviendo en burdeles, sometidas a los grandes mafiosos que las explotan en el mundo desarrollado. Eso se da hoy en día. Dios juzga al sistema y a todos los que participan en él. En Isaías 13:19 leemos respecto a este sistema o este lugar que es denominado Babilonia. Dice Isaías: y Babilonia, hermosura de reinos, gloria y orgullo de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. La Babilonia del siglo XXI se está asemejando cada día más a la perversidad manifiesta en esas ciudades del tiempo de Abraham, que fueron juzgadas y consumidas por fuego y azufre, con la ira derramada por Dios. Leemos ahora de la Babilonia de los últimos tiempos. Apocalipsis, leo del versículo 1 al 8. Después de esto, vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido en habitación de demonios, en guaridas o prisión
de todo espíritu inmundo y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el poder de sus lujos sensuales. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella tal como ella os ha dado, y pagadle el doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle el doble a ella. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como una reina, no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas: muerte, llanto y hambre. Y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Este juicio es muy advertido en la palabra de Dios, que va a ser un juicio por fuego. El apóstol Pedro cita eso. Los documentos más antiguos que tiene el judaísmo con respecto al testimonio de Adán, nuestro primero padre, él profetizó con respecto al juicio de Dios por agua y por fuego. Dios juzga a este sistema. El término Babilonia se refiere primero a la antigua ciudad-estado que se ubicaba en la planicie de Sinar. Esto es unos 75 kilómetros al sur de la actual ciudad de Bagdad, en Irak moderno, y cuyo significado en el idioma acadio era portal de Dios, pero sin ninguna connotación de honra a Dios, sino que justo lo contrario. La designación Babilonia se une a la tentativa del hombre de ser su propio Dios. En Génesis capítulo 10, versículos 8 al 10, describe a un personaje histórico que se llamó Nimrod, que la Biblia destaca como el fundador y gobernante sumerio de Babilonia. Esta gente fueron los que construyeron la Torre de Babel en una tentativa de rebelión e independencia de Dios para llegar al cielo y suplantar a Dios. En ese momento fueron juzgados con la separación de lenguajes, que les impidió comunicarse y que significó el cese de la construcción de la torre. Qué notable que Europa, el Consejo Europeo, con sede en Bruselas, se construyó una torre basada en una pintura de el siglo XIV de un artista holandés, en que aparece la Torre de Babel, y la Unión Europea usó ese mismo modelo
para su sede central, como una representación de la rebelión del hombre contra Dios. Para los hebreos, la raíz del término Babilonia viene de la palabra Balal, esto es, confundir, recordando la confusión de lenguas que ocurrió entonces y que aparece descrita en Génesis capítulo 11. Entonces, Babilonia representa no solo confusión, sino que además la rebelión del hombre a lo establecido por Dios, en una muestra de humanismo religioso que establece su propio fin, que establece sus métodos para alcanzar perfección, y es el humanismo de la obtención de sustento y riqueza, aparte de Dios, de sus caminos y sus métodos. Es el camino ancho que advirtió Jesucristo. Babilonia es la ciudad más nombrada en la Biblia después de Jerusalén. Aparece unas 400 veces y solamente en Apocalipsis aparece en 1 de cada 10 versículos. Babilonia es el mundo con sus valores y métodos contrarios a lo establecido por Dios y cumple a cabalidad la inspiración del adversario de Dios, Satanás, el príncipe e instigador de toda rebelión y subversión contra el único Dios verdadero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que es revelado en 1 de Juan 5, 19. Y el mundo entero está bajo el maligno. Hasta que llegamos a Apocalipsis 18. Y aquí llega el momento del juicio de Dios. Primero, sobre la Babilonia espiritual que ya vimos en Apocalipsis 17. Y ahora el juicio de Dios sobre la Babilonia política, comercial, en el capítulo 18. En el versículo 4, por medio del ángel, advierte Dios a todos los suyos. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. Con esto recordamos el llamado de Dios a su pueblo escogido, el pueblo judío, que está en estos tiempos de gran tribulación siendo arrasado por el gobierno mundial del anticristo, y cuyo remanente, aproximadamente un tercio, está siendo sustentado y protegido por Dios en Petra, en Jordania. Este es el llamado de Dios para los fieles suyos, a no ser parte del sistema del mundo, sino ser apartados de sus valores y sus métodos. Este llamado no incluye a los que ya se hicieron parte de la adoración al anticristo y su gobierno mundial y que recibieron en sí mismos la marca de pertenencia a ese sistema en sus manos o frentes que les permitía comprar y vender en la época de la gran tribulación, como aparece en Apocalipsis 3, y que
fueron sellados para la condenación eterna en el lago de fuego al final de los tiempos. Leemos Apocalipsis 18, versículos 9 y 10. Y dice: los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Poniéndose lejos por el temor de su tormento, dirán: ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad, de Babilonia, la ciudad fuerte! Porque en una sola hora vino tu juicio. Esto, de cierta manera, recuerda el juicio de Dios sobre la ciudad de Nueva York y Estados Unidos, con ese terrible atentado sobre las Torres Gemelas de Manhattan en el 2001. Como ha sido reconocido por muchos predicadores norteamericanos, como lo destacara en su tiempo David Wilkerson, pastor de la iglesia en Nueva York, en Times Square Church. En varias oportunidades él escribió sobre esto y el juicio que venía sobre Estados Unidos. Pero lo que aparece en Apocalipsis 18 es mucho más. Es algo a nivel global. Y leemos desde el versículo 11. Y dice: los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro y plata, de piedras preciosas y perlas, de lino fino, púrpura, seda y escarlata, de toda madera olorosa, todo objeto de marfil y todo objeto de madera preciosa, de cobre, ahí estamos nosotros, hierro y mármol, canela y especies aromáticas, incienso, mirra y olíbano, vino y aceite, flor de harina y trigo, bestias y ovejas, caballos y carros, esclavos y almas de hombres. Ahí están los esclavos. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se pondrán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, púrpura y escarlata, y estaba adornada de oro, piedras preciosas y perlas, porque en una sola hora han sido consumidas tantas riquezas! Todo piloto y todos los que viajan en naves, los marineros y todos los que trabajan en el mar, se pusieron lejos, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas! En una sola hora ha sido desolada. Tremendo, tremendo. Babilonia, con todos sus bienes, sus riquezas, todo el sistema económico mundial, todo el comercio, en una hora va a ser desolada a nivel global. Todo el sistema económico
del gobierno del anticristo va a ser destruido. Y dice el versículo 20: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. ¡Qué contraste! En el cielo hay alegría por el juicio de Dios ejecutado sobre todo lo que representa el mundo y sus valores perversos, tantos en el plano espiritual, con el fin de la religión mundial, como en el plano político, comercial, con la Babilonia del gobierno del anticristo. Y dice el versículo 21, un ángel poderoso. La palabra es un ángel semejante al otro ángel. Tomó una piedra, wow, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Un ángel poderoso ejecuta otro juicio cataclísmico, esta vez sobre el mar, con otro cuerpo celeste, cuyo efecto termina con la gran ciudad maldita, que desaparece y nunca más será hallada. Ese es un cataclismo en el mar de proporciones gigantescas. Me recuerda, no sé, una película hace años atrás en que aparecía un tsunami que llegaba a Nueva York y hacía desaparecer la ciudad. Esto va a ser mucho peor que eso. Y leemos, versículo 22. Voz de arpistas, músicos, flautistas y trompetistas no se oirá más de ti, ni se hallará más en ti artífice de oficio alguno, ni ruido de molinos se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Oye, aquí están, seguramente incluidos todos esos magnates que gobiernan el mundo desde Nueva York, desde distintas ciudades de Europa. Esas 9 familias, me parece que son, que controlan el Federal Reserve Board en Estados Unidos, que controlan todo tipo de industria, de bancos, empresas. Toda esa gente va a ser juzgada. Ahí está. Nunca más se oirá en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Aquí van a estar los grandes potentados chinos también, y los potentados de la India, y todos los potentados. En ella, esta Babilonia, se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Tremendo. Toda esa gente, todos esos poderes son enjuiciados severamente por Dios. Y llegamos al momento histórico del último tiempo de la gran tribulación,
el fin del gobierno mundial de 7 años del anticristo, y llegamos en que están, aparte de todas estas cosas que están ocurriendo, están estos ejércitos en el valle de Armagedón, reuniéndose para irse hacia la ciudad de Jerusalén con la tentativa de exterminar definitivamente todo remanente del pueblo judío. Y en ese instante en que Jesucristo vuelve como juez, adversario de todos sus adversarios, para enfrentarlos con la gloria y el poder de su venida en la batalla de Jerusalén, también llamada Armagedón, y que veremos en el capítulo 19 la próxima semana. Vivan estos días puesta la mira en lo eterno, puesta la mira en Jesucristo, que es fiel y verdadero, y quien es justo y enjuicia toda la maldad del mundo. Esos son los tiempos que se avecinan. Luego, que el Señor los bendiga, y si el Señor nos viene, nos vemos la próxima semana. Amén.